El 2024 va a ser un grandísimo año electoral en todo el mundo. Además de las elecciones europeas que ya hemos vivido, en estos primeros meses del año han votado los ciudadanos de Portugal, India o Rusia. Pero es que en la segunda mitad de 2024 todavía nos esperan las elecciones de Reino Unido y las importantísimas estadounidenses. En este contexto, la ONU ha expresado una gran preocupación por cómo la desinformación va a afectar a estos comicios. Para descubrir cómo afecta esta desinformación a nuestros procesos electorales y, sobre todo, cómo atajarla, tenemos hoy con nosotros a Nacho Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas en la UNED, analista político, periodista y, sobre todo, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y director de nuestro comité científico. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Nacho, antes de hablar de un poco de las elecciones y demás, es verdad que se habla muchísimo de desinformación, vemos desinformación por todos lados, en todos los titulares, pero muchas veces parece que ni nosotros mismos sabemos qué es la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Bueno, como dices, curiosamente parece que hemos llegado a un momento en el que hay casi desinformación sobre la desinformación y eso arroja pues, mucha confusión en el panorama político. Yo creo que es muy importante retrotraernos y distinguir que, y lo vimos por ejemplo durante la pandemia, cuando se habla de desinformación como que sin querer se pasan rumores o cosas sin confirmar, etcétera, ¿no? Tenemos muchas personas que nos mandaban cosas que no eran ciertas. En inglés quizás más fácil porque para eso se utiliza misinformation, donde se presume que no hay una intencionalidad en difundir información que es no veraz. Y sin embargo, cuando hablamos de desinformación, estamos entendiendo que hay una intencionalidad detrás de alterar la percepción que otra persona tiene sobre los hechos. Todo esto se ha complicado mucho porque, como lo vimos en Estados Unidos ya con Donald Trump, para él defenderse de la cantidad de mentiras que lanzaba todo el día, acusaba a los medios de comunicación de producir noticias falsas, si os acordáis, ¿no? Fake news. Pero esto de nuevo, y desgraciadamente también hubo mucho medio periodístico, mucho periodista que utilizaba este término de fake news. Decimos, no, las fake news no son desinformación en el sentido de que las noticias falsas no existen, son mentiras directamente. Los periodistas no producen noticias falsas, ¿no? Y por lo tanto se ha ido a ese término que es algo más técnico, pero donde se presume esa intencionalidad. Esa intencionalidad puede ser económica, porque quieres desacreditar a una empresa creando una percepción errónea sobre sus productos, o a un país y a su sistema democrático, ¿no? También es verdad que muchas veces se banaliza y se ha banalizado el término y se habla de mentir, ¿no? Es decir, técnicamente, digamos, o desde un punto de vista un poco más amplio, aunque esto parezca un poco raro decirlo, no nos preocupa que los políticos mientan. Es decir, que si tienes una esfera de medios públicos saneados en los cuales la gente confía, partidos políticos y una competición política libre, un político no debería mentir, pero si lo hace, enseguida va a aparecer un medio de comunicación o va a venir otro y va a rebatir esos hechos falsos, ¿no? El problema es cuando alteras la percepción de la gente sobre cómo funcionan los medios de comunicación o cómo funciona la política y la gente ya no sabe qué creer que es verdad o que es mentira. Ahí es donde lo que haces en el fondo es desacreditar al sistema político y a su capacidad de funcionar y de ejercer ese control sobre los políticos, ¿no? Por eso tampoco nos interesa mucho hablar, y a veces se habla de desinformación, sobre los contenidos, porque incluso desde el punto de vista de la regulación, ¿cómo decidimos qué es verdad y qué es mentira? ¿Vas a hacer un ministerio de la verdad y otro de la mentira? A veces decimos de broma que los países que han aprobado leyes de desinformación más rápidamente y en teoría más eficaces son aquellos donde no quieres vivir. No quieres vivir con la ley de desinformación de Siria, de Rusia ni de China. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar para distinguir la desinformación? No tanto en los contenidos, si son verdaderos o falsos, sino en la intencionalidad y en las técnicas y los procedimientos. Si yo creo un ecosistema entero de cuentas en X, entonces Twitter, Facebook, TikToks, todo eso lo alimento con bots o trolls desde el punto de vista de crear esa percepción y cambiar esa percepción. Si le doy apariencia de verosimilitud a medios de comunicación que no lo son, ¿no? Si creo todo eso, ya no me importa tanto lo que digas y no tengo que ponerme a disputar las cosas técnicamente, sino que lo que veo es que hay una intencionalidad y hay una campaña que está construida. ¿Por qué? Desmentir, y a veces cuando pasa con los verificadores de los medios de comunicación, esto del fact-checking o la verificación, se ha demostrado que no es útil. ¿Por qué? Porque primero, las personas que reciben desinformación
no suelen recibir luego el desmentido, porque Claro. no son núcleos, no son personas que estén en los mismos sistemas. Bueno, incluso a veces dan por hecho que el fact-checking también es mentira, ¿no? Claro, o desacreditan al fact-checking y piensan que ahí de nuevo en la verificación hay una intencionalidad oculta. Y por otra parte, ya quienes hacen campañas de desinformación no establecen una verdad o un hecho alternativo, sino una serie entera de hechos para que no te sea tan fácil ni tenga posibilidades de éxito desmentirlos uno por uno. Por ejemplo, cuando este ex espía ruso que desertó en el Reino Unido, Litvinenko, fue envenenado, la versión que produjo Rusia no fue que no había sido envenenado o que había sido envenenado por los americanos, sino que produjo 12 versiones distintas del mismo hecho. Se ha suicidado, lo han hecho los británicos, lo han hecho los americanos. Incluso una versión decía que lo habían hecho los rusos, porque sí, Rusia ha vuelto y a los traidores los condena, porque hay un público que quiere escuchar eso, ¿no? Por lo tanto, esas campañas no pretenden tanto crear un hecho falso, porque eso es fácil desmentirlo, sino sembrar de dudas y rumores la vida pública para que ya no te creas a nadie, que no te creas que las vacunas no matan, porque en una discusión limpia entre un pro vacunas y un antivacunas no gana nunca el antivacunas. Pero si yo siembro la sospecha de que, claro, es que nunca los laboratorios nunca me van a decir la verdad, ya has ganado, porque si tú partes del hecho de que la verdad no se va a conocer nunca, yo no te puedo volver con una verdad, que tú vas a decir que es una verdad manipulada, que es una verdad de conveniencia, que no sabemos toda la verdad. Entonces, el daño que hace al final la desinformación es el descreimiento, el cinismo, y que la gente deje de ni siquiera molestarse en averiguar qué es lo verdadero y lo falso. Claro, eso al final un cansancio de la población, ¿no? Al final pues hay tantas versiones, tantas formas de ver un mismo hecho y tantas formas de interpretarlo y de decir, oye, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, que al final llega un momento de pues también aburrimiento, ¿no? de la ciudadanía, ¿no? Llega un momento en el que dicen, mira, pues me creo lo que más me interesa, lo que más sentido tiene con mi forma de ver el mundo y tampoco me interesa lo que digan los demás, ¿no? Sí, por eso digo que quien es, como decimos, un terraplanista, Por ejemplo. puede subirlo en avión y dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero es un experimento absurdo, es muy costoso y no va a llegar, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, muy bien al final, que lo que pasa si una campaña de desinformación o si la desinformación en su conjunto fuera exitosa, tú no podrías distinguir si vives en una democracia o en una dictadura, ¿no? Porque las dictaduras viven precisamente de fabricar una verdad alternativa o una serie de hechos falsos de tal manera que la gente no pueda saber dónde vive. Hasta el punto que a muchas dictaduras les pasa que cuando intentan decir la verdad, sus ciudadanos ya han dejado de creerles. Te pongo un ejemplo. Cuando fue el tsunami que afectó al reactor nuclear de Fukushima, Sí. en China se corrió el rumor de que la nube radioactiva iba hacia China y mucha gente corrió a comprar sal en los supermercados por esta idea, el rumor, ¿no?, mal difundido de que hay que iodarse para prevenirse de la radiación nuclear. Sí. Tomar sal no vale para nada, claro. a lo bestia no te previene ni te protege de la radiación nuclear, es muy malo para la salud. Claro. Pero cuando el gobierno aparece y dice no acaparen ustedes sal porque es mala para la salud, la gente dice, eso es porque la sal va a ser escasa y no quieren que la compramos, pero en el fondo es buena, Claro. sí que la voy a acaparar. Ahí ¿no? hay una intención, ¿no? Como esa desconfianza constante de todo, al final nos hace no creernos nada, ¿no? Un poco. ¿Crees que todo eso ha tenido influencia en las últimas elecciones europeas? ¿Lo has visto más influyente, menos? ¿Cómo lo has visto en los comicios? Tenemos una trayectoria que es paralela, y es que las democracias, según los informes internacionales, en el mundo llevan 17 años de retroceso consecutivo. Es decir, hay menos democracias en el mundo que hace 17 años y esas democracias son de menor calidad. O sea, tanto en la cantidad como en la calidad ha bajado el número. Eso está asociado también con la irrupción de redes sociales en el espacio de comunicación público, ¿no? Con una tecnología que permite viralizar y llegar muy rápido y de forma masiva a muchísima gente. Esto no quiere decir que no haya habido tecnologías disruptivas en la política. Fíjate, por ejemplo, que hoy en día consideramos que un libro de texto es algo casi sagrado, ¿no? Un texto impreso es algo sagrado, le damos veracidad a un texto impreso. Sin embargo, la introducción de la imprenta produjo
un caos brutal porque se imprimían muchas cosas que eran falsas, entre ellas Biblias, ¿no? Que desencadenaban guerras de religión, etcétera, etcétera, ¿no? La radio hoy también nos parece un medio noble de comunicación, pero la radio ha sido un arma de todo totalitarismo y hasta el propio genocidio en Ruanda. Muy recientemente la radio fue un instrumento de viralizar desinformación, odio, ese tipo de políticas. El cine, por supuesto, es un elemento de propaganda. Y las redes sociales lo han sido también. Entonces, la irrupción de las redes sociales de manera masiva, sin control y sin regulación, sin verificación, fingiendo o suplantando a medios de comunicación periodísticos, ha provocado una gran disrupción en todas las democracias. ¿Por qué? Porque por las propias leyes, sobre todo en Estados Unidos, que dieron lugar a las redes de comunicación, a las redes sociales, se daba por hecho que las plataformas no eran responsables de los contenidos que se publicaban en ellas. Claro. Se asemejaba una red social a un tablón de anuncios, ¿no? Si tú pones un tablón de anuncios aquí en tu empresa, en la puerta, y alguien pone un anuncio vendiendo algo que es fraudulento o mentira, tú que has puesto el tablón de anuncios, en teoría no eres responsable de eso, ¿no? El responsable es quien lo pone. El responsable es quien lo pone. Eso se hizo al principio para no coartar el crecimiento de Internet, porque si tú abrías un blog, te metían 1000 comentarios y uno era apología del genocidio, otro fascista, otro homófobo, etcétera, te tendrían que cerrar el blog, ¿no? Entonces, bajo esa norma se produjo un descontrol absoluto de la información, de tal manera que mientras que tú en un periódico o en una radio dices algo que es falso, y el aludido puede obligarte a rectificar, pero en redes sociales esto no ocurría, ¿no? Entonces, ese crecimiento muy rápido y sin regulación de redes sociales permitió que se manipularan esas redes. Y donde todo el mundo pensábamos, a partir, por ejemplo, como la primavera árabe, a partir del año 10, que eso iba a ser un instrumento donde las democracias y los demócratas iban a poder organizarse libremente para contrarrestar al poder, nos hemos encontrado con exactamente lo contrario. Sí, la gran ágora, ¿no? Iba a ser la gran ágora democrática que al final se ha convertido un poco en la pesadilla, ¿no? Como decían los romanos, en la cloaca máxima, ¿no? Que donde desagua, ¿no? la vida democrática muchas veces, pero desagua también las iras, los odios, etcétera, sin posibilidad. Fíjate que, por ejemplo, en redes sociales tendría, y lo es legalmente, o sea, es delito, lo mismo en redes, que es en la vida real. Si yo me cruzo por la calle contigo y te insulto de manera grave, tienes derecho a llevarme a tribunales, ¿no? Pero en redes sociales, precisamente por el anonimato, el hecho de que esas empresas están lejos y no son responsables, ha costado mucho más hacer eso. Entonces, desde la primavera árabe, que empieza a pensarse que al principio eso puede ser un instrumento de liberación y de democracia, pero enseguida se le da la vuelta, y los chinos empiezan a construir su gran muralla china, etcétera. En Rusia también y otros países, hasta la elección estadounidense del 16, que es la primera operación a gran escala en un país grande, porque se había hecho antes en otros pequeños. Había habido ya muchos experimentos de campañas electorales en países pequeños, desde Nigeria a otros. Esa es la primera elección donde vemos una intervención masiva, coordinada, y además con la connivencia de una potencia extranjera, en este caso Rusia, y actores domésticos. Y eso se ha convertido en un patrón desde el año 16 hasta ahora, ¿no? ¿Y tú crees que en Europa, con las nuevas legislaciones que ha introducido la Unión y demás, lo estamos atajando correctamente? Bueno, esto es muy importante porque precisamente en Estados Unidos, donde tienen sacralizada la libertad de expresión hasta unos extremos que en el continente europeo no es aceptable. Por ejemplo, en Estados Unidos puedes quemar la bandera, ¿no? Porque es un acto de libertad de expresión. En la mayoría de los países europeos está penado, ¿no? Puedes proferir determinadas opiniones sobre tu jefe de Estado que, por ejemplo, en España o en otros países no puede ser. El continente tiene mucho más regulada la libertad de expresión, pero en Estados Unidos no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando esas plataformas se han instalado en Europa, con consenso de las grandes fuerzas políticas en la Comisión, en el Parlamento Europeo y con el apoyo de la Comisión, se ha empezado a regular eso. Ya en el año 18, la Comisión Europea, a la luz de lo que había ocurrido en Estados Unidos, empieza a tomar cartas en el asunto y hace una comunicación sobre esa información, donde llama primeramente a las compañías de forma voluntaria durante 2 años a establecer un código de conducta voluntario. Por ejemplo, a que
tengas la obligación, como es ahora la norma, de si alguien ha insertado un anuncio político, que digas que es un anuncio político y quién lo ha financiado. A que seas responsable de esos contenidos. Fíjate que en esos primeros meses de comportamiento voluntario, YouTube, Facebook, Twitter, todas estas compañías dan de baja millones de cuentas que son falsas directamente o que están automatizadas, ¿no? Y que si vas viendo los boletines, por ejemplo, de Twitter, te pongo un ejemplo que te puede llamar la atención. Cuando tú entras en Twitter o en X ahora, piensas que entras en igualdad de condiciones. Si tú eres un joven de Hong Kong que está protestando contra la supresión de tus libertades, entras, pones tu vídeo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuenta X, entonces Twitter, en su boletín semestral o trimestral sobre desinformación? Que ha descubierto que el Partido Comunista Chino ha creado 20.000 cuentas falsas amplificadas por otras 40.000 cuentas falsas que van directamente a suprimir la opinión de los disidentes y de todos aquellos que se apunten. Entonces, ya no es una ágora donde tú te pones de pie y expresas tu opinión y el otro expresa su opinión. Tú expresas tu opinión y te caen 40.000 cuentas que están automatizadas y que puedes detectar cuando haces análisis de redes porque ves comportamientos anormales. Es decir, si en un periodo de tiempo muy, muy corto una serie de cuentas se activan y retuitean masivamente para capturar la atención y jugar con el algoritmo de las redes, entonces estás viendo de nuevo, no me importa mucho lo que estén diciendo, pero sé que es un comportamiento anormal. Si yo veo que en una campaña electoral el 4% de los contenidos, o sea, el 4% de los usuarios vuelcan el 80% de los contenidos, no me parece que sea un comportamiento humano que una persona, por muy friki y muy comprometida que esté con un tema, sea capaz de poner 2.000 tweets diarios. Desde luego que no tiene pinta. ¿No? Entonces vas descubriendo en esas técnicas y procedimientos ese tipo de comportamientos anormales que le están jugando al algoritmo para defender eso. Y muchas de esas cuentas, lo vemos ahora con inteligencia artificial, están creadas con perfiles falsos que dices, hay un ejemplo que ya en el 16 de una chica, Luisa Haynes, que se convirtió un poco en el paradigma para contar a la gente lo que hacía Rusia, diseñada, digamos, con inteligencia artificial o por ordenador, una chica que es afroamericana y que su papel y todo el ecosistema de cuentas que se crean en torno a ella, en YouTube, en Flickr, etcétera, consiste en suprimir el voto afroamericano hacia Hillary Clinton, ¿no? O sea, en la campaña de Estados Unidos, en el fondo, Rusia no tenía tanta intención de que saliera Trump, ni Trump pensaba que iba a salir, ni los rusos tampoco, pero sí no quería que saliera Hillary Clinton, que saliera muy debilitada y sobre todo de sembrar la división entre el campo demócrata. Entonces, había que convencer a los africanos que estaban legítimamente enfadados con la cuestión racial, todo aquello de Black Lives Matter, de las vidas afroamericanas importan, pero amplificó ese movimiento. Por ejemplo, con perfiles falsos como es de esta chica, que anima a no votar por Hillary porque Hillary es del establecimiento blanco. Claro. Y ella es una, digamos, una tuitera falsa. Fíjate, por ejemplo, que Rusia en las elecciones del 16 creó una campaña que se llamaba Musulmanes por Hillary, que era falsa, que era para sacar a los republicanos radicales o abstencionistas de casa y decir, bueno, si los musulmanes apoyan a Hillary, entonces yo tengo que votar contra ella y votar republicano, ¿no? Entonces, en las campañas electorales lo que se ha buscado en estos últimos años es polarizar, ir a los extremos, sobre representar eso. De tal manera que si tú en una campaña electoral normal ves que hay mucha gente en el centro y poca en los extremos, cuando entras en redes sociales realmente lo que ves es mucha gente en los extremos y muy poca en el centro, ¿no? Entonces eso te desanima, ¿no? La polarización en las redes, claramente. ¿No? Sí. ¿Y tú crees que estamos atajándolo correctamente o qué medidas crees que deberíamos tomar? Bueno, desde el 18 se avanzó mucho, como decía, con estos códigos de conducta y luego, posteriormente, con esa experiencia, la Unión Europea ha aprobado la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Que es la que, responsabiliza las redes, ¿no? Un poco eso que estábamos tratando antes, claro, de que el contenido no era de ellos, ¿no? Ahora sí que es responsabilidad de ellos. Hay contenidos que son manifiestamente delictivos, dañinos, nocivos,
tienen la obligación de bajarlos en 24 horas y si no, se enfrentan a multas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahí estamos siempre con esa tensión entre Europa y Estados Unidos. En los últimos años de Twitter, antes de que lo comprara Elon Musk, había un número importantísimo de verificadores y de personas trabajando en la compañía intentando precisamente ver estos contenidos, incluso colaborando muy razonablemente con los gobiernos en procesos electorales, de tal manera que tú en un proceso electoral, la Junta Electoral o las personas que están mirando eso están en contacto con las compañías. Si yo me invento una fotografía de una persona que ha salido corriendo con una urna o una urna que va en un taxi, ¿no? Sí, que lo hemos visto todos. Que lo hemos visto, entonces las compañías ahí están despiertas y entonces retiran esos contenidos si no se pueden verificar o los etiquetan diciendo este contenido no está verificado y podría ser falso, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk? Y por eso estamos en conflicto y en expedientes con Elon Musk, porque él tiene una concepción muy sacrosanta de la libertad de expresión en Estados Unidos, ¿eh? Luego en China él se pliega sí, claramente para que poder seguir vendiendo sus coches Tesla. Él es confuciano allí y allí no entra en conflicto nunca con el poder y es toda armonía, ¿sabes? Pero en Europa ha entrado en conflicto. Y, por ejemplo, en las elecciones previas a las europeas, cuando vimos en Eslovaquia una gran desinformación que en Europa ha surgido y ha resurgido a raíz sobre todo de la invasión de Ucrania, ahí empezamos a ver que había medios falsos, cuentas falsas, operaciones de desinformación originadas desde Rusia, incluso con audios falsos, y también lo estamos viendo con vídeos falsos, con estos deepfakes, que tienen como objetivo impulsar a las fuerzas prorrusas y hacer daño, digamos, a las fuerzas que son partidarias de condenar a Rusia. Eso lo vimos ya en las elecciones de Eslovaquia, se llamó a los ejecutivos de la compañía de X para explicarle la situación, pero ha seguido, dado el prácticamente no muy limitado compromiso de Elon Musk en colaborar. Pero hay otras compañías que están colaborando y han aceptado este tipo de mecanismos de supervisión porque si no, además hay sanciones, ¿no? Hay un caso aparte que es TikTok, que es un poco más complicado, pero la Unión Europea ha demostrado que se puede, que se debe, es muy costoso, pero no puedes dejar que tu espacio democrático se deteriore y que los ciudadanos ni siquiera acudan a votar porque piensan que no hay posibilidad de saber no solo la verdad, sino de deslegitimar la victoria. Porque contar votos es muy fácil, se supone, ¿no? Vas a la urna, los sacas y los cuentas, pero si tú instalas en la gente la percepción de que el proceso ha sido fraudulento, es muy difícil que cambies ya esa percepción a posteriori, que es lo que le pasa a los trumpistas, a los de Bolsonaro, que no aceptan la legitimidad del resultado electoral cuando lo pierden. Y eso es lo que hace un daño enorme a un sistema político, porque si tú piensas que las elecciones en tu país fueron falsas y fraudulentas, claro, lógicamente no te vas a someter a lo que diga el gobierno de turno. Sí, bueno, y es una forma, algo muy difícil de cambiar en la sociedad, ¿no? ¿Tú crees que eso va a tener consecuencias más a largo plazo? ¿Crees que empeorará? ¿O cómo lo ves? Bueno, aquí tenemos siempre un juego entre el que ataca y se defiende, ¿no? El que no cumple reglas va siempre más rápido, lógicamente. El que utiliza la tecnología de forma innovadora, especialmente si quiere monetizar y quiere sacar un rendimiento político y se le pagan por ello, va a ir siempre más rápido, ¿no? Sí. Pero esa misma tecnología también sirve para contrarrestar, por ejemplo, con ChatGPT o con herramientas de inteligencia artificial, tú puedes inundar el buzón de un político o de un alcalde de peticiones diferenciadas de alguien que está pidiendo algo que parece que de verdad hay un movimiento ciudadano, ¿no? Para decir, bueno, oiga, usted haga esto o despida, claro, no contrate para el pregón a esta persona, etcétera, ¿no? Tú puedes crear ese tipo de campañas falsas muy personalizadas y casi indetectables, ¿no? Con ese tipo de herramientas. Puedes también lanzar ataques de ciberseguridad que cada vez son más sofisticados porque el mensaje ese que te llega... Adrián, tienes un correo, mira, un envío de correos, te da una capacidad de personalizarlo. Si claro, te acuerdas, los primeros mensajes de spam eran muy burdos, ¿no? Nadie se soy los creía, la viuda claro, del general nigeriano. Dices, bueno, pero ahora lo que te llega es, Adrián, soy Nacho, estoy en la estación de autobuses y me han robado el móvil, te escribo desde el móvil de uno, ¿me puedes hacer un bizum? ¿No? Sí. Eso
ahora lo puedes hacer de una forma no tan tosca. Bueno, incluso voces, ¿no? Ya se están replicando voces incluso. Claro, con voces y con vídeos falsos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas y los gobiernos que se dedican a esto van a ir siempre más lentos, ¿no? en responder. Y sobre todo porque tú no puedes jugar a la ofensiva. Si ves los informes, hay una serie de actores híbridos que se llaman APT-14, ¿no? Que se llaman amenazas persistentes avanzadas, que están perfectamente identificadas, que son grupos criminales híbridos en el sentido de que, digamos, por las mañanas hacen dinero haciendo ataques de secuestro o ransomware de equipos o hackeando cuentas o atacando cuentas de empresas, pero también cuando un gobierno les pide un favor, si el gobierno ruso o el gobierno chino les pide un favor, se lo hacen. Claro. Oye, atácame además a este gobierno, a este ministerio, a esta persona, ¿no? Entonces, no, es una forma de ganar dinero. Claro, entonces ellos son híbridos y están en ese mercado. A lo mejor revientan el servidor de tu empresa y atacándote porque eres esta empresa, la coproductora, pero luego a lo mejor también venden los datos de los empleados a alguien que los va a intentar timar, digamos, en términos comerciales, no de forma política, ¿no? Entonces, todo eso es muy difícil, es fácil de detectar, pero es muy difícil de contrarrestar. Ten en cuenta que la Interpol te dice que lleva a juicio al 0,01% de todas las personas que hacen estas cosas, ¿no? Con lo cual es muy difícil contrarrestarlo. Nacho, en este contexto, para ir terminando, porque me quedaría hablando un montón de tiempo más, vamos, me han quedado un montón de preguntas y estaría encantado de que volvieras porque creo que tienes muchísimo que contarnos, pero en este contexto sí que me gustaría terminar dándole un poco un consejo a la gente que nos esté viendo o escuchando, cómo podemos vivir, ¿no? Y cómo podemos desarrollarnos políticamente en este contexto en el que la desinformación llega constantemente, no sabes qué es verdad y qué no, a lo mejor te estás creyendo algo y dices, oye, pues resulta que esto que llevo creyéndome años o meses era mentira, ¿no? ¿Qué debería hacer un ciudadano de a pie, ¿no? ¿Qué debería saber? Claro. Bueno, yo creo en esto es muy importante, lógicamente, que igual que ha pasado con todas las tecnologías, que se enseñe a la gente y se le den ejemplos de usos responsables, ¿no? Vemos, y lo vemos con personas muy cercanas, a veces con personas mayores, necesitan muchas veces que alguien les diga, oye papá, mamá, no mandes esto, que no es verdad, no te lo creas todo, ¿no? Porque son más crédulos ante este tipo de tecnologías, ¿no? Necesitamos en general pensar 3 segundos antes de reenviar algo, ¿no? Sí. Hemos visto, y sobre todo en conflictos, lo vimos en España en la época ya de la crisis en Cataluña y el referéndum ilegal del 1 de octubre, que tenías de repente una foto de un policía pegándole a un niño en una silla de ruedas y bien era un montaje o venía de otra manifestación, de otras cosas, etc. Entonces hay que pensar siempre antes de redifundir. Hay que verificar la fuente. El periodismo está de capa caída, tiene muchos problemas, pero al fin y al cabo son fuentes de información que son contrastables y que pagan las consecuencias de hacer mal las cosas. Vemos mucha gente joven que te dice, he leído esto, ¿y dónde dice? Es que lo he leído en TikTok. TikTok no es un medio de comunicación. X no es un medio de comunicación. Claro. ¿No? Entonces, esto a veces hay gente que se lo toma como que es elitismo, pero el periodismo ciudadano no existe, ¿no? Es decir, sí, tú puedes pasar por la calle y si ves algo lo puedes grabar y lo puedes difundir. De acuerdo, eso no es, puede ser delito dependiendo de lo que hagas, ¿no? Pero esta idea de que todo el mundo es un periodista hace bastante daño colectivamente a la profesión, porque al final un periodista es una persona que está entrenada para recoger noticias, verificarlas antes de difundirlas, ¿no? Mientras que una persona que pasa por la calle, como te puede pasar incluso, como digo, de forma totalmente inocente. A lo mejor piensas que alguien le está dando una paliza a otro y lo grabas y es que resulta que se le había atragantado algo y lo que estaba haciendo es salvarle la vida, ¿no? Eso no lo va a hacer el periodismo ciudadano muchas veces, ¿no? En dictaduras y en regímenes autoritarios sí, es muy importante que exista ese activismo. Pero en democracias hay que confiar, hay que reforzar los medios de comunicación y sobre todo hay que aprender a ser responsables uno mismo de sus actuaciones, ¿no? Pues nos quedamos con ese consejo, frenar un poco antes de... Hay que respirar. Respirar, frenar y verificar, sobre todo, ¿no? Quizás lo más importante que debemos hacer para que toda esta desinformación no nos intoxique. Muchísimas gracias, Nacho, y esperamos verte pronto en el podcast. Nada, un placer estar con vosotros. Gracias.